Hola, buenas tardes. Soy el licenciado Carlos Ulises Pérez Piña, actualmente estudiante de la Universidad IEXPRO en el primer cuatrimestre, cursando la maestría en juicios orales, en la materia dogmática procesal y principios del sistema penal acusatorio. Esta actividad es la actividad número 4 de nuestro curso y se denomina teoría del caso. En esta actividad vamos a escuchar una explicación de qué es, cómo se realiza, para qué nos sirve y sobre todo cómo podemos llevar a cabo una correcta teoría del caso. Nuestro autor del libro en el cual nos hemos apoyado para realizar esta nota informativa es Óscar Peña González, en su libro Teoría del Caso. En este, él nos habla que una teoría del caso, de manera correcta, debe de tener 6 elementos: que sea única, que sea creíble, que sea suficiente jurídicamente, que sea lógica, flexible y que sea sencilla. Empezando en un primer término, ¿qué quiere decir que una teoría del caso sea única? Quiere decir que nosotros vamos a exponerle al juzgador, dentro de una audiencia, que lo que nosotros estamos sosteniendo como teoría del caso es lo que sucedió. Encontrándonos del lado de la defensa, vamos a sostener si es que sucedió de una manera diferente a la que plantea el Ministerio Público, o si la manera en que sucedió no constituye propiamente un hecho ilícito, o bien que la misma en realidad no sucedió, o si sucedió, no fue nuestro representado quien tuvo la acción dentro de la misma. Siendo un ministerio público, lo que nosotros tenemos que probarle al juzgador es que efectivamente la acción sucedió como lo hemos manifestado y, sobre todo, que el autor o la persona que tiene un grado de intervención directa sobre de la misma acción es a quien nosotros estamos acusando. Ese sería el primer punto. El segundo punto es que esta teoría del caso sea creíble. ¿Qué quiere decir que sea creíble? Que realmente tomemos elementos fácticos de el medio en el que se suscitaron los hechos. Nosotros no podemos plantear una teoría del caso tratando de que sea creíble, aludiendo que nuestro representado, si fuéramos una defensa, no se encontraba en el país cuando que éste ni siquiera cuenta con un pasaporte. Si fuéramos del otro lado, como parte de la fiscalía, no podríamos plantear una teoría del caso que fuera creíble si nosotros estamos aludiendo que fue una reiteración de hechos y la persona a la que detuvimos es la primera vez que está en dicho territorio. La teoría tiene que ser creíble en torno a cómo se suscitaron los hechos y a los elementos que estamos aportando dentro de la teoría del caso. El tercer elemento, que es la suficiencia jurídica, quiere decir que realmente podamos plantear dentro de esta teoría que dichos hechos constituyen la parte ilícita, que el cómo se realizó, los elementos que están alrededor de ella, como lo pudiera ser la detención, puesta a disposición, o inclusive el cómo se recabaron los elementos, realmente fueron conforme a derecho y que realmente sustancian la acusación que estamos realizando, en este caso al acusado, en caso de que fuéramos la fiscalía, o en caso de que fuéramos la defensa, que realmente existen las excluyentes o las no se voy a cortar, o que efectivamente existen las condiciones para que se dé una atenuidad de las circunstancias. ¿Qué quiere decir que la teoría del caso sea lógica? Que nosotros no podemos plantear fuera de los elementos que también hemos constituido o de los elementos fácticos que conocemos, no podemos plantear una teoría que no encuadre con los mismos. Como ya mencioné antes, no podemos plantear una teoría en la que digamos que nuestro representado no se encontraba en el estado o no se encontraba en el país cuando se suscitaron los hechos, cuando nuestro representado no tiene un pasaporte o no tiene una forma de salir del estado, ¿sí? Es ilógico completamente creer que ello pudiera llevarse a cabo, por lo cual estaríamos yendo en contra de este elemento que considero personalmente es básico en la teoría del caso. Obviamente, siendo Ministerio Público, no podemos aludir que con los elementos de prueba que contamos, ¿sí? Por poner un ejemplo, la víctima recibió una puñalada en el área del tórax, ascendiente hacia el pecho, cuando
que la persona que fue herida mide 2 metros y el supuesto agresor mide 1,50. No tiene lógica dicha teoría, ¿sí? Y por lo tanto es fácilmente descartable y de igual manera es fácilmente atacable por la contraparte. Y también debe ser flexible, porque si nosotros tratamos de encuadrar o de encasillar todos los elementos perfectamente sostenidos con un hilo, es muy fácil que cualquier elemento que no sea susceptible de probar o que no estemos en la capacidad de probarlo exactamente como lo hemos manifestado, mueva toda nuestra teoría del caso. O inclusive elementos de prueba que puedan ir surgiendo o pruebas supervenientes que puedan existir en el procedimiento puedan derrumbar completamente nuestra teoría del caso, hablando de un elemento nuevo o cambiando la forma de un elemento que considerábamos apoyaba nuestra teoría del caso. Por lo tanto, debe ser flexible. Debe permitir estos movimientos que no podemos prever sin que la teoría del caso se derrumbe. Y de igual forma debe ser sencilla. ¿Por qué? Porque la teoría del caso tenemos que poder conocerla, tenemos que poder explicarla, tenemos que poder exponerla y sobre todo tenemos que hacer que el juzgador crea que esa teoría del caso fue como sucedieron los hechos. Pero técnicamente, ¿qué es una teoría del caso? Una teoría del caso, en su libro, Teoría del Caso, nuestro autor Óscar Peña González, nos habla de que la teoría del caso es esta historia que nosotros vamos a contarle al juzgador, en la que nosotros pretendemos sentar, justamente como su nombre lo dice, la teoría de lo que sucedió. Esta es la historia que le vamos a contar al juzgador para posteriormente, en una audiencia de juicio, poder decirle: señor juez, estos fueron los elementos que aportamos, estos son los elementos fácticos que existen y por lo tanto consideramos que hemos probado, ¿sí?, la historia que le hemos contado, la teoría del caso que hemos propuesto y por tanto tenemos la razón en solicitar una absolución de nuestro representado o bien una disminución, sea el caso que estemos buscando. Por el otro lado, siendo la fiscalía, es la forma en la que le vamos a decir al juzgador: señor juez, esta fue la persona que se detuvo, los elementos fácticos con los que se cuenta, los medios de prueba con los que contamos, la teoría del caso que formulamos, y en este momento ha quedado probada la teoría del caso que hemos formulado, por lo tanto no dejamos lugar a duda de que los hechos se constituyeron como los hemos planteado. Insisto, en el caso de ser un ministerio público, recordando que existen principios rectores en el sistema de justicia penal oral, que en este caso existe la presunción de inocencia. Por eso es tan importante que señalemos la diferencia entre cuando nos encontramos siendo un elemento juzgador o siendo el elemento del ministerio público y cuando nos encontramos realizando una defensa. Cuando nos encontramos realizando una postulación, siendo un agente del Ministerio Público, es nuestra obligación probar al 100% y más allá de toda duda razonable nuestra teoría del caso y que los elementos, como los hemos expuesto, sucedieron de esa manera, para entonces poder dejar sin lugar a duda ante el juzgador nuestra teoría y que hemos probado para poder decirle: señor juez, con los elementos que he aportado, con los datos de prueba que se han convertido en pruebas, he demostrado que esta persona, el imputado, cometió esta conducta ilícita, ¿sí? Sin embargo, cuando somos parte de la defensa, es justamente lo contrario a lo que tenemos que hacer. Señor juez, mi teoría del caso es esta, el Ministerio Público planteó esta teoría del caso y hemos demostrado que en medio existe una diferencia sustancial entre ambas teorías del caso y lo que ambas partes han podido probar. Por lo tal, el juzgador, al no estar en un entero conocimiento o no poder tener una certeza de que ha sido esta persona imputada quien ha cometido el acto presupuestamente ilícito, deba condenar a una absolución o deba dictar una absolución en tal situación. De igual manera, nuestro autor nos habla de que una teoría del caso debe de tener 3 elementos esenciales: el elemento fáctico, el elemento jurídico y el elemento probatorio. ¿Qué quiere decir esto? Los hechos que han constituido la acusación o sobre los cuales estamos planteando nuestra teoría del caso, los elementos que podemos aportar a través
de la correcta interpretación de las leyes, ya sea el Código Nacional de Procedimientos Penales o la ley penal del Estado en la que se hayan cometido los ilícitos o en la que se haya juzgado el ilícito, y los elementos que podemos aportar. ¿Por qué? Una teoría del caso se presenta por ambas partes dentro de una audiencia intermedia. ¿Qué quiere decir? El hecho de llegar a una audiencia intermedia nos habla de que ya hemos pasado por una investigación inicial, por una integración de carpeta de investigación, y sobre todo nos habla de que ya hemos agotado una investigación complementaria, o lo que es igual, hemos agotado el tiempo de llevar a cabo investigaciones por este hecho que presupone la Fiscalía es constitutivo de un ilícito y que nosotros vamos a sostener que o no es ilícito o no se cometió o quien lo cometió no es nuestro representado. Entonces, ¿qué sucede? Llegamos a una audiencia intermedia y el Ministerio Público tiene que presentar su acusación por escrito ante el juez, que es la parte escrita de la audiencia intermedia. En esta acusación, justamente él tiene que plantear esta teoría del caso, tiene que decirnos qué fue lo que sucedió, dónde sucedió, cómo sucedió, quiénes fueron los afectados y quién fue el que realizó la conducta. O bien estaríamos hablando de los primeros temas que vimos en esta materia, como lo es la conducta típica, antijurídica, culpable, punible, que son algunos de los elementos que tiene que tener justamente este accionar del imputado para que pueda ser considerado pues un hecho ilícito y que probablemente lo ha cometido dicha persona acusada. En ese caso de la parte intermedia de la investigación o en esa audiencia intermedia, ya estaríamos justamente hablando de esta teoría en la que el Ministerio Público establece todos esos puntos que acabo de mencionar y en la que nos dice, y con estos puntos que acabo de mencionar y con esta teoría del caso que yo tengo, estos son los elementos que yo aporto, con los cuales yo pretendo probar que lo que estoy diciendo es como sucedió. Estamos buscando lo que a lo mejor mal denominamos una verdad histórica, que realmente debería ser un esclarecimiento de los hechos. Para posteriormente, la defensa, en su escrito de contestación, haga la mención de cuáles son sus elementos de prueba. Pero nos establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 340, que dichos elementos de prueba deben de ser necesarios, suficientes, para demostrar. ¿Pero para demostrar qué? Justamente nuestra teoría del caso. Entonces, en nuestra contestación a ese escrito de acusación debemos plantear también nuestra teoría del caso. Bueno, ya teniendo conocimiento, obviamente, del Ministerio Público, ahí plantearíamos nosotros cuáles fueron los hechos, el lugar en el que se llevaron a cabo, las personas que en él intervinieron, y si consideramos que sucedieron de una manera diferente, si consideramos que se llevó a esa conclusión de los hechos por algún elemento que fuera externo a nosotros, o si bien ni siquiera estaba nuestra parte representada involucrada en dicha comisión de hechos. Para ello aportaremos las pruebas que sean necesarias. Sin embargo, y es muy importante tenerlo en cuenta, si nosotros no tomamos en cuenta la teoría del caso de la contraparte, puede ser que únicamente nos encontremos contando una historia a un tercero. Porque no solamente se trata de tratar de probar lo que nosotros decimos, sino también de desvirtuar lo que la otra parte dice. Si la Fiscalía dice que nuestro representado cometió un hecho ilícito a las 11 de la noche en el punto A de la ciudad A, nosotros no solamente vamos a buscar decir que a lo mejor se encontraba en la ciudad A, pero se encontraba en un punto B, sino que vamos también a tratar de explicar por qué era imposible o difícil que en esa hora se encontraba nuestro representado en tal punto. No solamente debemos probar lo que nosotros sostenemos en nuestra teoría del delito o en nuestra teoría de caso, sino que también es importante que conozcamos el planteamiento de la contraparte para poder desvirtuar. Nuestro dicho desvirtúa el de la contraparte. Y si con nuestra teoría del caso y nuestros elementos podemos atacar y llegar a una mejor conclusión que la contraparte, creo que vamos a tener una buena solución en las manos.
Gracias.